no presentamos a Dios en ello. Por eso es importante siempre pedirle a nuestro Padre que Él bendiga todo lo que hagamos y que en este día podamos aprender siempre algo más de su palabra. Oramos al Señor. Padre, te damos gracias, Señor, en esta hora. Gracias, Señor, por este espacio, este momento, Señor, de estar en tu presencia a través de esta plataforma de Zoom, Señor, que, Señor, es de tanta bendición para nuestras vidas. Aquí estamos, Señor, un grupo de hijos e hijas tuyos, Señor amado, capellanes, aspirantes, Señor, queriendo crecer, queriendo avanzar, queriendo prepararnos para la misión que tú tienes encomendado para cada uno de nosotros, Señor. Siempre, Señor, el querer y el hacer, Señor, depende de tu espíritu, Señor, y de nuestra disposición. Y en este momento disponemos nuestro corazón para aprender lo que tú tengas para nosotros, Señor. En el poderoso nombre de Jesús, bendecí a continuación todo lo que desarrollemos, podamos, Señor, guardar, recordar, Señor, en la tabla de nuestros corazones para así poder compartir con otros. En el poderoso nombre de Jesús te damos gracias, Señor, y presentamos este espacio para tu gloria y para tu honra. Amén y amén. Gracias, Jesús. El tema que nos atañe hoy es consejería espiritual o consejería pastoral, como lo queramos denominar. Es de vital importancia que nosotros, como futuros capellanes, podamos estar siempre listos para la buena batalla. La palabra dice, debemos presentar defensa ante toda situación que requiera. Y nuestra mayor defensa es la palabra del Señor, de las armaduras espirituales que el Señor nos dejó. Y como siervos y siervas del Señor que somos, aleluya, nosotros tenemos herramientas de parte de Dios. Antes que todo, yo quiero compartir un texto bíblico, si usted me acompaña ahí, en el libro de los Colosenses, capítulo 3, versículo 16. Colosenses 3, 16. La consejería pastoral. Y dice ese versículo, la palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Gloria a Dios. Bendito Dios. La palabra nos enseña, nos instruye, nos alienta a que entre nosotros, entre vosotros, podamos enseñarnos, exhortarnos, para que el Señor, con toda sabiduría, nos pueda redimir, nos pueda completar, nos pueda transformar, pueda hacer lo que Él quiera sobre nuestras vidas. De eso se trata, que Dios haga lo que quiera sobre nosotros. Siempre tenemos que decirle, más de ti, Señor, y menos de mí, para que Dios cumpla sus planes y sus propósitos. Consejería pastoral, yo siempre que escuché ese título, siempre pensé que era solamente para pastores, solamente para apóstoles, obispos, líderes, pero en realidad es para todos nosotros que tenemos el mayor título que un pastor, que un apóstol. Todo eso es para los hombres, pero el mayor título que nosotros tenemos es ser hijos e hijas del Señor. Así que todos somos aptos para consejería espiritual, pastoral. ¿Cómo sabemos eso? El libro de los Romanos, si quieren anotar, Romanos capítulo 15, versículo 14. Romanos 15, versículo 14. Dice la palabra, pero estoy seguro de vosotros, hermanos míos, de que vosotros mismos estáis llenos de bondad, llenos de todo conocimiento, de tal manera que podéis amonestaros los unos a los otros. Les leo nuevamente, capítulo 15, versículo 14 de la carta a los Romanos, dice, pero estoy seguro de vosotros,
hermanos míos, de que vosotros mismos estáis llenos de bondad, llenos de todo conocimiento, de tal manera que podéis amonestaros los unos a los otros. Dios, cuando percibe en nosotros llenura y cuando nosotros buscamos la llenura del Señor, automáticamente, como hijo de Dios, como capellanes que estamos instruyéndonos para ser, estamos capacitados para consejería espiritual. La consejería espiritual es estar siempre listo para dar una palabra de parte de Dios y un consejo bíblico a quien lo requiera. La consejería espiritual, dice una definición, implica una relación de cuidado entre por lo menos dos personas. Una de ellas, el consejero, busca ayudar al otro, el aconsejado, a resolver y anticiparse a los problemas de su diario vivir. Nosotros como capellanes vamos a tener muchísimas situaciones, muchísimas ocasiones donde vamos a hablarle a cristianos y especialmente a muchas personas que aún no son cristianas. Entonces nosotros debemos estar preparados en todas las áreas. Yo siempre digo, un buen capellán debe instruirse primeramente, por supuesto, que en la palabra del Señor, pero también un buen capellán debe estar instruido y saber hablar de lo que la gente habla hoy por hoy, por ejemplo, de política, de fútbol, pero no a modo de discusión. No es que uno va a discutir por política y entrar en la famosa grieta, como se dice, no, sino que nosotros debemos estar preparados en todas las áreas, debemos conocer todo tipo de ámbitos de la vida para que nuestro consejo no sea solamente rutinario y en una sola área, sino que puedas tomar cualquier área que se esté hablando y vos como capellán, nosotros como capellanes, tenemos que estar al tanto de todo, tenemos que estar al día, tenemos que estar preparados, tenemos que saber expresarnos, tenemos que saber hablar, tenemos que saber comportarnos en ciertos ámbitos donde Dios nos lleve a estar. Porque ahí donde Dios te lleve, va a haber personas que van a necesitar un consejo de parte de Dios. Dice que la consejería espiritual, ¿cuál es la meta de una consejería espiritual? La meta de una consejería espiritual o bíblica es el cambio hacia una dirección piadosa para los problemas matrimoniales o de familia, para la lucha contra el pecado, para el temor, para hacerle frente a las dificultades de la vida. La Biblia contiene tanto la verdad que describe la respuesta al problema como el medio por el cual el cambio se puede realizar. San Juan 17:17. Debemos desear la solución bíblica para todos los problemas. Cuando la consejería concluya, la persona ha sido aconsejada, tendrá victoria sobre las dificultades y será hacedor de la palabra en esta área. También andará con Cristo y comprenderá la palabra que lo habilitará para resolver sus futuros problemas. Ese es el objetivo de la consejería bíblica, que tú y yo no hablemos más que lo que Dios quiere que digamos. Jesús dice, abre tu boca y yo la llenaré, dice la palabra del Señor. Pero si nosotros en nuestra mente no nos capacitamos, no aprendemos, no nos preparamos, no nos instruimos, cuando el Señor quiera usar nuestra biblioteca, que es nuestro cerebro, va a encontrar pocos ítems, pocos recursos. Entonces, como capellanes siempre tenemos que estar llenos, instruidos, comiendo permanentemente la palabra, que es nuestro alimento espiritual. Por eso el objetivo de la consejería bíblica no es nada más y nada menos que siempre hablar de parte de Dios. Anoten esto o grábenlo, esto igual está siendo grabado, después les compartiré un material PDF, pero les voy diciendo algunos conceptos. Lo imprescindible de un capellán para dar consejería bíblica. ¿Cuál es una regla que nosotros como capellanes o consejeros
debemos tener siempre en cuenta? La regla más importante, que todo consejero efectivo, porque eso nosotros tenemos que tener, es efectividad, tener logros positivos a través de la palabra. Y todo consejero o capellán que va a dar un consejo bíblico espiritual, primero ese capellán debe estar lleno del Espíritu Santo de Dios. Gálatas capítulo 6, versículo 1. Estamos llenos del Espíritu Santo de Dios. También deben voluntariamente desear llevar las cargas de otros. ¿Cómo es eso? Nosotros tenemos que mimetizarnos, tener empatía, ponerse en el lugar de la otra persona, pero ojo, no cargarse y llevar la solución por medios humanos. La palabra dice que nosotros llevamos nuestras cargas a Él y Él las va a solucionar. Él nos dará descanso. Mateo 11, 28. Venid a mí así como estáis cargados y trabajados y yo os haré descansar. Debemos tomar la carga del Señor, el yugo del Señor. Pero en la consejería nosotros debemos tener empatía con el otro, tener esa mirada de amor hacia el otro y escucharlo, estar dispuesto a hacer como que esa carga es nuestra y demostrar interés en la otra persona. El consejero debe reconocer la autoridad completa de las Escrituras y deben comunicar la palabra de Dios de una manera que le dé honor a Dios. No es mi sabiduría, no es su sabiduría, capellán, sino que siempre demos honor a Dios. Hechos 20, versículo 27 al 31, habla de esto. Dadas estas cosas esenciales, todo creyente en Cristo debe poder desarrollar las habilidades que Dios le ha proporcionado para ayudar a otros en este proceso. Es decir, yo escucho al otro, yo atiendo al otro, yo pongo en práctica el saber escuchar, porque muchas veces en consejería uno quiere soltarle todos los ítems, todos los tips que le van a ser de utilidad a esa persona sin haber escuchado. Y lo más importante en consejería espiritual es que nosotros podamos escuchar. Como dice ese refrán que le preguntan a un conejo, ¿por qué tienes orejas tan grandes? Y el conejo le dice, porque es más importante escuchar que hablar. A veces nuestra boca es muy grande y nuestros oídos, nuestras orejas muy chiquitas. Y debe ser al revés. Tenemos que saber oír, escuchar, más que hablar. En consejería primero se comienza escuchando con atención, con empatía, con amor, como lo hace Jesús. Eso es lo principal. Eso es lo principal. Para que tú y yo podamos siempre ser esos hijos e hijas del Señor que pueden ser usados tremendamente por nuestro Dios. Amén. Seguimos. La consejería espiritual no debe ser precisamente en base a experiencias personales. Eso fue algo de lo que yo al principio tenía mucho miedo, muchos recelos por ahí a la hora de entrar en ese ámbito. Porque decía, yo no tengo muchas experiencias en esto, en lo otro, yo nunca me drogué. Y sin embargo tenía la iglesia llena de gente con adicciones. Y yo decía, pero ¿cómo le voy a hablar tanto a ellos si yo nunca pasé por eso? Medianamente siempre fui una persona sana. Pero hay algo que tenemos que tener en cuenta, que nuestra consejería bíblica tiene y debe estar basado fundamentalmente en la palabra del Señor. Más allá de nuestra experiencia personal, que por supuesto puede servir y mucho. Tus experiencias personales pueden servir y mucho. Pero lo más importante es que la consejería nuestra sea
a través de la palabra. Sea a través de la palabra. Bendito Dios. Mi hermano, mi hermana, nosotros debemos siempre tener la palabra del Señor como fundamento sobre nuestras vidas. Ejemplo, el apóstol Pablo aconsejaba en base a lo que Dios quería. Y él daba consejos para los hijos, consejos para los matrimonios. ¿Y sabe qué? Él no tenía hijo ni tenía esposa. Y sin embargo, nuestros mayores consejos, los que nosotros tomamos a través de la palabra, están basados en lo que Pablo decía. Y Pablo no era casado ni tenía hijos, pero él hablaba de lo que Dios quiere para el hombre y la mujer, de lo que Dios desea para nosotros. Entonces tenemos que entender, comprender que nuestra consejería debe estar basada en la palabra de Dios, por la palabra de Dios, a través de la palabra de Dios. Y los resultados no van a llegar por nuestra voz, por nuestra palabra, sino que a través de la obra redentora que el Espíritu va a hacer a través nuestro. Entonces yo tengo, como capellán, yo tengo que tener consejos en base a experiencias que sirven, pero el consejo principal es a través de la palabra del Señor. ¿Qué quiere Dios? ¿Qué va a hacer Dios? ¿Qué es lo que le propone Dios a esta persona que nosotros tenemos adelante? Entonces debemos estar seguros que si nos toca lidiar con tal o cual situación y yo no haya tenido experiencia sobre eso, no importa, porque yo el consejo que le voy a dar es a través de las Escrituras, es a través de la palabra de Dios. Entonces nosotros como consejeros tenemos que saber que no estamos cumpliendo un papel de psicólogo, de parapsicólogo, de psiquiatra, no. Estamos cumpliendo un rol de consejero espiritual, consejero bíblico. Que nunca se nos olvide de eso, porque a veces confundimos y tenemos una persona con tal o cual enfermedad y a veces el consejero se vuelve médico y empieza a aconsejar y tomate esto, un cuartito de esto. No debemos entrar en eso. Nuestra misión es consejería bíblica, pura y exclusivamente consejería bíblica, como lo hacía Pablo. Pablo no lo dijo, pero sin embargo yo sé que lo pensó. No tengo hijos, pero sé lo que Dios quiere para sus hijos. No tengo esposa, pero sé el diseño de Dios para un matrimonio. Y es eso lo que él hacía. Cuando nosotros estamos llenos del Señor, cuando estamos llenos de su Espíritu, vamos a saber dar consejos no solo para el presente, sino para el futuro también. ¿Cuál fue el caso de José? José, cuando recibió revelación de parte de Dios, cuando recibió revelación del Espíritu, y vino el faraón y no sabía qué hacer, no sabía cómo conducirse, no sabía la respuesta a su sueño, José le revela el sueño y dado esa revelación entra el consejo, entra la instrucción. José le dijo, tienes que formar graneros, tienes que hacer esto, tienes que hacer lo otro. Le fue instruyendo para que la hambruna que se estaba acercando no llegara a su pueblo, a su nación. Con Daniel lo mismo, cuando Daniel estuvo en la cautividad y a través de sus sueños y a través de sus revelaciones, Daniel le daba consejo a los grandes. Por eso como capellanes nosotros debemos estar seguros de que Dios nos va a llevar a todo tipo de personas, de todo tipo de niveles. Pero el buen consejero debe estar siempre preparado de parte de Dios y tener por sobre todo la palabra en primer lugar. Y los resultados lo va a dar el Señor. El consejo es lo que decía Pablo. Uno sembró, el otro regó, pero el crecimiento lo da el Señor. Ese es el consejo espiritual. Como capellanes vamos a tener infinidad de situaciones así, donde Dios nos va a usar, donde Dios
va a atraer personas de diferentes estatus de la sociedad para que reciban un consejo de parte nuestra. ¿Qué es lo que un consejero tiene que tener en cuenta siempre? El consejero es una tumba, por así decirlo. Todo lo que se habla en consejería, tú lo tienes que guardar. Tienes que tener ese secreto profesional. No tienes que revelarlo a nadie. Muchas veces en las iglesias se cometía ese error y a mí me pasaba. Yo cuando era joven hablaba con mi pastor de un problema personal y casualidad ese día se predicaba sobre eso. Y yo decía, o el espíritu me está mirando demasiado o el pastor no sabe guardar secretos. Decía, y puede pasar. Entonces el capellán tiene que saber guardar confidencialidad. Todo lo que se hable con esa persona que tú tienes por delante tiene que quedar entre 3 personas. ¿Cuáles son? El aconsejado, tú como consejero y Dios como testigo. Son las únicas personas que se tienen que enterar de ese problema, de esa situación. Fundamental que nosotros como capellanes podamos ser esas personas confiables. Esas personas donde uno cuando alguien hable contigo, se sienta a gusto, se sienta valorado, se sienta cuidado, se sienta una persona que no va a ser defraudada, no va a ser avergonzada porque nadie va a contar sus más íntimos secretos o problemas en medio de la consejería. Después, por supuesto, sabemos que hay requisitos que si un hombre no debe estar a solas con una mujer cuando se trate de consejería. Sabemos que el enemigo es astuto en esas cosas. Entonces ahí hay que ver la forma de no dar esos lugares a que se hable cualquier cosa o se hable mal. Entonces debemos tener en cuenta siempre eso a la hora de aconsejar, saber en qué lugar, saber en qué momento. Si es en privado y bueno, uno dispone de una pareja que lo pueda ayudar, tu esposa, tu esposo, sería muy bueno. O delegar a alguien del mismo sexo, mira, hermana capellana, te paso esta persona para que le puedas aconsejar en esta situación íntima que está viviendo. Entonces esas cosas, por supuesto que es algo más de ética que nosotros debemos tener en cuenta. Pero va a haber situaciones, y especialmente cuando vistas la ropa de capellán, porque les aseguro que les va a pasar, porque ya me pasó, de que te ven vestido de capellán, especialmente a los hombres, les digo, te ven vestido de capellán y te van a asociar con un cura. Y van a decir, quiero hablar con usted, padre. Y vos no vas a tener tiempo de decir, no, espere que traiga una mujer para... No, ahí van a hablar y van a querer hablar y contarte sus cosas y es como que te ayuda muchísimo la vestimenta de capellán porque la persona no te está mirando como un ser humano carnal, sino te está mirando como una eminencia espiritual. Entonces eso ayuda muchísimo a la hora de consejería. Te van a buscar, te ven vestido por ahí, te van a abrir, te van a dar paso, te van a decir paso usted primero, Santo Padre, como me dijeron el otro día. Entonces hay situaciones que ustedes se van a sorprender que va a pasar. No abusemos de eso, paguemos el pasaje igual, ojo con eso. Bendito Dios. La consejería es muy linda, es muy maravillosa y como capellanes yo creo que eso va a ser lo más importante y lo más relevante que les va a tocar en toda entrevista, en toda situación donde Dios les cruce con una persona. Porque todos tienen problemas. Y vos como capellán no necesitas tener un cargo de pastor, no necesitas tener un cargo de evangelista, no necesitas tener un cargo de apóstol. Si ya lo tienes, gloria a Dios por ello. Pero si aún no llegaste a eso, la capellanía y el hecho de ser hijo e hija de Dios te habilita para consejería bíblica, consejería pastoral, porque nosotros estamos llevando la palabra por delante, estamos llevando la instrucción de parte de Dios y lo estamos dando desde la perspectiva y desde la visual espiritual, donde yo
no hablo por mí, sino que hablo lo que Dios quiere hacia el otro. De eso se trata la consejería espiritual, de volcar los pensamientos, los consejos, las formas que Dios dejó establecidas en su palabra para que nosotros como hijos de Dios podamos transmitírselo al otro para que esa persona pueda salir adelante en el proceso en el cual está viviendo. Por eso les leo una vez más. La meta de la consejería bíblica es el cambio hacia una dirección piadosa para los problemas matrimoniales o de familia, para la lucha contra el pecado, para el temor, para hacerle frente a las dificultades de la Biblia, etc. Ese es el objetivo de la consejería. Inducir, llevar, sugerir, hablarle a una persona de lo que Dios puede hacer sobre su determinado problema, sobre su determinada situación. ¿Y quién lo va a solucionar? ¿Quién lo va a realizar? El Señor. Somos solamente canales, somos puentes, somos instrumentos de Dios en esta ocasión, donde nosotros lo vamos a llevar hacia Dios, para Dios, por Dios, en Dios, para que esa persona pueda encontrar la solución a su problema. Y una vez que la encuentra, siempre gloria al Señor, siempre gloria a Dios, siempre darle la honra y la alabanza al Señor. La consejería bíblica tiene muchas dimensiones. Nosotros podemos, como dije al principio, podemos hablar acerca de nuestra experiencia personal, las experiencias de otras personas, pero la fundamental de ella es la experiencia y la palabra de Dios, lo que dice la Biblia. Cuando nosotros estemos aconsejando, hablemos de todo ello, pero siempre pongamos la palabra del Señor. Como dije con anterioridad, no eres psicólogo, no eres abogado, no somos psiquiatras, somos capellanes y nos tenemos que remitir siempre al consejo bíblico, a lo que Dios quiere hacer sobre esa persona. No debemos confundir los roles ahí. Como consejeros bíblicos debemos saber que somos capaces de escuchar a esa persona, porque esa persona puede tener lo que quiera. Antes me pasaba, hablaba con un empresario y yo decía por dentro, pero si tiene mucho más dinero, tiene muchas más posesiones que uno, ¿qué le puedo decir? Pero sabe que esa persona puede tener todo lo que tenga, pero no tiene lo más valioso que tengo yo, que tienes tú como capellán, que es tener la gloria de Dios sobre nosotros, la presencia del Espíritu Santo de Dios. Entonces nunca debes sentirte de menos ante el que tengas por delante. Entonces nosotros tenemos que siempre tener en cuenta, la consejería bíblica es a través de la Biblia, la palabra. Y muchas veces se va a hablar de consejería cristiana, consejería bíblica, consejería pastoral. Es todo lo mismo, siempre y cuando esté la palabra del Señor 100% metida en esa conversación. Nosotros entonces tenemos que tener en cuenta eso, que nuestra meta es bíblica, es espiritual. Como capellanes vas a tener consejería pastoral, que es lo mismo que la bíblica, que es lo mismo que la cristiana, porque cristiano es seguidor de Cristo. Yo como capellán soy un seguidor de Cristo. Entonces mi consejo siempre va a ser a través de Cristo, a través del Señor. Hablar, Pablo decía, hablemos con denuedo. Eso es hablar con propiedad. El consejero debe estar seguro de lo que dice. Si la otra persona empieza a verte dudar, empieza a ver con que no estás seguro de lo que estás diciendo, esa consejería ya tiene un 50% de falla. Es muy probable que no se logre el objetivo. Por eso el consejero, el capellán, debe estar seguro de lo que está diciendo. Debe estar firme, debe estar sin dudas de lo que está enseñando.
Lo que nosotros tenemos que tener siempre presente eso, de que el que está delante no es más que vos. No es alguien más importante que vos, porque Él está necesitando lo que vos tenés. Entonces vos tenés que tener seguridad, autoestima, tener seguridad en ese momento de que esa persona puede ser lo que sea, pero no tiene lo que vos tenés, que es Cristo, que es el conocimiento, que es la palabra, que es la instrucción que esa persona necesita para salir adelante. Y en la consejería bíblica siempre tenemos que tener en cuenta de que eso tiene un principio y tiene que tener un desenlace final. No es que vos vas a ser consejero eterno de una persona. Nosotros tenemos que dar el consejo, tenemos que dar la instrucción, pero tenemos que llevarlo a Cristo para que esa persona no se agarre de nosotros como la solución, como la persona que tiene toda la respuesta. No, siempre llevarlo a Cristo, hacerlo dependiente del Señor, para que así no haya vanagloria y Dios nunca pierda su lugar en ese consejo. ¿Amén? Entonces, estos son básicamente algunas de las cosas que nosotros debemos tener en cuenta siempre a la hora de consejería bíblica. Dejar todo en las manos de Dios, llenarnos del Espíritu, y a la hora de hablar con otra persona, cuando les toque consejos, ponerse en lugar de esa persona, escuchar con empatía. Empatía es ponerse en lugar de esa persona, es sentir lo que esa persona siente. Jesús dijo, llorad con los que lloran, reí con los que ríen. Es un poco de ponerse en el lugar del otro. Y el buen consejero no es el que habla mucho. El buen consejero es aquel que sabe escuchar y da la palabra justa, la palabra apropiada, lo que Dios quiere decirle a esa persona. Por eso es importante que nosotros como capellanes conozcamos mucho la Biblia, mucho la palabra, muchísimo las Escrituras, para que nuestros consejos no sean basados en conocimiento humano, sino que sean conocimiento de la palabra, de la Biblia. Por eso el consejero, el capellán que va a estar en consejería, que te va a tocar esta experiencia, siempre tienes que nutrirte, alimentarte de la Escritura. Por eso Jesús dijo, escudriñad las Escrituras, porque en ellas tenéis vida. Y a la hora de hablar, a la hora de instruir, a la hora de aconsejar, la palabra tiene que estar por sobre todas las cosas. No es mi sabiduría, no es mi experiencia, sino que es el fundamento de la palabra la que va a producir los cambios, va a producir las soluciones, por supuesto que los milagros de parte de Dios. Amén. Gloria a Jesús.